Hola hijos de la chimoltrufia, mis queridos cibernautas. ¿Cómo están? Espero y muy bien. Soy yo de nuevo su amigo Sasuke Uchiha, el buen Rai, y en este, mi segundo vídeo locuendo les vengo a hablar de mi primera creepypasta. Es una creepypasta muy conocida que trata del universo de uno de los comediantes más grandes de México. Me refiero a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Es una creepypasta que me llamó mucho la atención porque la primera vez que la escuché me pareció muy intrigante el tema que trataban. Me refiero a la historia conocida como el barril fúnebre, pero ojo, no la desmentiré porque no tengo argumentos para hacerlo, a diferencia de otras creepypastas como el suicidio de Calamardo o Suicide Mouse, que claramente son historias inventadas, y los vídeos que, según son el capítulo perdido de dicha historia, no son más que videomontajes de capítulos de la serie original pero alterados. En pocas palabras, la mayoría de las creepypastas son fake, o mejor dicho, no tienen ningún argumento para considerarse como historias reales, pero algunas no. Algunas sí son historias reales, pero los casos son muy pocos. En el caso del barril fúnebre no sé si sea real o mentira porque he buscado vídeos donde la desmientan y no lo he encontrado. Eso para mí hace que piense que esta historia pueda ser verdad, pero quien sabe, la historia dice que solo unos cuantos han leído el cómic completo y que solo aquellos que conocen la dirección de internet exacta la pueden ver. La historia se las contará mi novia Sakura Haruno, pero les daré una idea de lo que trata. La historia trata de que en una noche donde el chavo ya había cumplido 9 años, pero que sin pensarlo él muere por un accidente. No les doy muchos detalles porque si no, cuando Sakura se las cuente ya no tendría gracia. Solo les digo que se me hace una historia muy interesante. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito pero no lo pudo filmar. En mi opinión el argumento es muy sólido porque todo lo que dicen, los personajes que salen en esa historia, sí son personajes de Chespirito, pero para que de terror la historia le agregan detalles escalofriantes. Pero como les digo, Sakura se las contará y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Bueno mis amigos, espero la historia les guste y como siempre mis redes sociales se las dejo en la descripción del vídeo. Por favor apóyenme y comenten, puntúen, suscríbanse y compartan el vídeo para que tenga más suscriptores. Bueno cibernautas, me despido, de parte mía y de Sakura porque ella dirá la historia y no se podrá despedir. Bueno, este es otro de mis vídeos, espero sea de su agrado y como siempre les digo, el internet es poderoso y nos veremos pronto. Sayonara y hasta la próxima. Sakura empieza con la historia. Gracias Sasuke, y bueno, como dices, se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito que muestra un universo enfermizo y trillado, lleno de los personajes de Chespirito que todos conocemos, con su lado más oscuro sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia, y pocos saben cómo conseguir el cómic más que aquellos que conocen la dirección web exacta. Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo. La única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. Bueno, aquí va la historia. Era una tarde lluviosa, en la vecindad todos descansaban dentro de sus casas. En eso, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril. Estaba congelado y resfriado. El chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio al cielo fue una tarde de tormenta y el más intenso y escalofriante frío. Mientras seguía esculcando la basura vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños. Era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a dos ladrones recién escapados. Uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto.
Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Peterete sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. En eso, una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de 2 personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste con bigote muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño, sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado, parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda a engreír y engordar más a sus hijos. Los miró a los ojos. Malditos, mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido. Se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al Chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó obtener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril juntos con una revista y una torta de jamón. Cerró el barril en peso. El Chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente el Chavo Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro.